El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. ¿Qué tal? Saludo muy especial, muy cordial en este día maravilloso. Hoy es 8 de marzo del año 2021 y pues es un placer, un privilegio, es una dicha poder saludarles y poder disfrutar una vez más de este espacio radial del camino de la felicidad. Este programa que busca nuestra superación, este programa que busca nuestro crecimiento interior, nuestro crecimiento espiritual, ese que en tantas ocasiones dejamos a un lado, ese que en tantas ocasiones olvidamos, ese crecimiento que en tantas ocasiones simplemente vamos dejando pasar desapercibido, porque a veces nos quedamos enfocados solo en ese crecimiento que la sociedad llama solo éxito y que en la mayoría de ocasiones está solo relacionado con el crecimiento económico, que si bien es una parte fundamental también del crecimiento personal y del avance en la vida, pues obviamente está sesgada solo por ese asunto de lo material. Hoy queremos compartir con ustedes y queremos seguir meditando porque tenemos que empezar a buscar esas nuevas energías, a buscar esas nuevas dinámicas, a buscar esas nuevas fuerzas que nos van llevando precisamente a ese momento de crecimiento y a esa plenitud que todos finalmente buscamos en nuestra vida. A esa plenitud que naturalmente llamamos felicidad y que uno a veces piensa que tal vez la tranquilidad es una forma de felicidad, o más bien que uno en la vida busca serenidad y que tal vez la serenidad es una forma de felicidad, como lo diría algún gran escritor, precisamente porque no entendemos a veces y no logramos precisamente aceptar, entender y agradecer el hecho de vivir tranquilos. ¿Qué más que la tranquilidad? ¿Qué más que el saber que estamos bien con lo que tenemos y con lo que somos? ¿Qué más que saber y entender que la vida nos da justo lo que necesitamos y justo lo que le pedimos? Y que si tal vez en tu vida no tienes lo que quieres, es quizá que no has sabido pedir, es quizá que no has sabido observar y es quizá que no has sabido valorar lo suficiente lo que tienes ya, lo que tienes a tu alrededor. Tan fácil que es mirar el entorno y saber que las cosas van mejorando y saber que las cosas van cambiando. Hoy es un día especial porque es el Día Internacional de la Mujer. Y digo que es especial porque es un día que se conmemora mundialmente como aquellos resultados de una cantidad de mujeres que sacrificaron su vida en función de sus derechos. Y que hoy muchas mujeres tienen muchísimos derechos también gracias a esas otras sacrificadas, a esas otras mártires que
buscaron la manera de luchar y de exigir derechos. Y hoy, pues hay un mundo nuevo también que abre posibilidades al género femenino que otrora pues no tenían. Así que las mujeres deberían agradecer y valorar lo suficiente este tipo de situaciones. Deberían valorar lo suficiente este tipo de acciones. Deberían agradecer también lo suficiente estas iniciativas de aquellas pioneras que lucharon a brazo partido por sus derechos, por reivindicar y por reivindicarse. Hoy el mundo es otro gracias a esas luchas. Y hoy el mundo está hecho también para ese género femenino que tiene posibilidades laborales, posibilidades de participación política, posibilidades de tantas cosas, gracias a esa lucha. De eso hablaremos en este espacio radial del Camino de la Felicidad. Bienvenidos. Así que amigos, hablemos un poquito de cultura y un poquito de historia acerca de las mujeres. Y es que en las sociedades y en las culturas patriarcales, digamos que lo femenino carece de valor. Y digamos también que el ideal de la humanidad es definido por los rasgos característicos de las actividades y de los valores de los hombres. Sin embargo, las prácticas de vida de las mujeres existen y aunque en muchas regiones y en muchas culturas no son valoradas de manera apropiada e incluso de manera justa por la sociedad patriarcal, por decirlo así, expresan la potencia de lo femenino como algo opuesto y cuestionador de ese ideal masculinizante de la humanidad que se pretende imponer. Así que es necesario valorar la fuerza de las mujeres, aún en sus rasgos aparentemente banales, como la seducción. La mujer sigue siendo una significación masculina, pero por su misma ausencia de ser tiene mucho que hacer. Autodefinirse, autoconstruirse creativamente, a partir de los límites. Tienen que ser capaces de rescatar en ellos ese propio sentido de libertad. Las mujeres, amigos, digamos que han tenido durante el transcurso de la humanidad diferentes posiciones. Y hay que decir también que el principio divino inicial fue un principio femenino. Porque cuando vamos a los orígenes de la divinidad, en realidad estamos hablando de un origen femenino, de aquel ser que da a luz, de aquel ser que da vida, de aquel ser que es creador o creadora, ¿sí?, que engendra. Con el paso de los años, la mujer tuvo, y hay que decirlo también, tuvo momentos donde eran demasiado importantes. En algunas culturas antiguas, las mujeres eran las que tenían el poder. Las mujeres eran las reinas y las que mandaban. Y con el paso de los años, empezaron las culturas patriarcales. Esas figuras donde empezaron a haber figuras de poder masculino, ¿sí?, donde empezaron los hombres a ser reyes, donde empezaron los hombres a mandar, por decirlo así,
a tener autoridad y a tener poder, y la figura de la mujer fue quedando relegada al punto que perdieron todos sus derechos. Y a nosotros nos tocó, hasta muy entrado el siglo XIX y parte del siglo XX, ver cómo esas sociedades reprimían a la mujer. Y uno se pone a ver cómo antiguamente ni siquiera la mujer tenía derecho a un voto, ni siquiera la mujer tenía derecho a un trabajo, por ejemplo, un trabajo digno, y siempre se quedaban en oficios, más que en trabajos, en profesiones, las mujeres se quedaban en oficios. Y esos oficios en su mayoría pues tenían que ver con temas de casa, con temas de aseo, con ese tipo de cosas. Ahora, yo no estoy demeritando a quienes hacen eso, por supuesto que no, estoy diciendo es que estaba relegado única y exclusivamente a eso, o sea, no habían otras alternativas, no habían otras opciones. Con el paso de los años aparecen un montón de situaciones porque las mujeres terminan pareciendo esclavas de fábricas y todo ese tipo de cosas, y con el tiempo aparecen las revoluciones de las mujeres y aparecen miles de fechas, cientos de momentos, cientos de acontecimientos que van marcando la idea precisamente del crecimiento de la mujer. Por ahí hay un dato bien interesante, justamente de un 8 de marzo, que no se me escapa en este momento la fecha, por lo menos el año, como en una fábrica, cuando las mujeres estaban exigiendo más justicia en sus salarios y en sus tiempos laborales, precisamente fueron quemadas por los propietarios de la empresa. O sea, de esa manera querían acallarlas. Y tal vez fue ese el evento más importante, más recurrente, más fuerte, que permitió a las mujeres ganar espacio en la sociedad, ganar derechos. Y eso es fundamental, importante tenerlo en cuenta para poder comprender un poco el papel de la mujer y lo que significa este día también tan importante para ellas, el Día de la Mujer. El mundo tiende de nuevo a lo matriarcal. El mundo tiende de nuevo a encontrar esa figura femenina. Y quizá hasta en lo divino empecemos a recurrir y a encontrar de nuevo esa figura femenina también. Porque hasta la figura divina terminó siendo masculina. Todos hablamos de Dios, no de diosa. Por ejemplo, terminó siendo masculina la figura de autoridad, de divinidad. Y quizá en unos años, quizá en unos siglos, ya estemos hablando de nuevo de el principio divino de lo femenino. Ahora, aceptar el principio femenino de la divinidad no es negar tampoco el principio masculino. Tenemos que seguir entendiendo que es un complemento. Lo mismo que nosotros no podemos tratar de desaparecer el machismo con feminismo, porque terminan siendo igual, terminan siendo lo mismo. Y terminan siendo problemas porque entonces lo que hace es reemplazarse una situación que de por sí es injusta, como es el machismo, por otra situación que también terminaría siendo injusta, como es el feminismo. No podríamos entrar a voltear la torta por completo, sino a equilibrar poderes y derechos justos, donde lo masculino y lo femenino tenga ese encuentro justo. Si se habla de que nosotros venimos partidos, bueno, los mitos de los que se habla, ¿no es cierto?, de que antiguamente existía una sola y única figura de ser humano, complementada, donde estaba el principio masculino y femenino en un solo cuerpo, y se habla de miles de mitos. El más tradicional pues es el mito griego, ¿cierto?, que es el que habla de la división de aquella figura
por un rayo de Zeus, y entonces como que vivimos buscando la otra mitad. Entonces siempre hay un complemento de lo femenino y de lo masculino, siempre se está buscando eso que llaman la media naranja y ese tipo de cosas que hablan es de fusión, de fundir un poco y de encontrar esos principios, cómo esos principios se pueden fundir en uno solo. Por eso se trata de equilibrio, se trata de equilibrar el principio femenino y masculino. El problema es que durante mucha parte de la antigüedad el principio femenino fue supravalorado y el masculino subvalorado. Y en la historia más reciente de la humanidad, el principio masculino fue supravalorado y el principio femenino a su vez fue subvalorado. ¿Cómo encontrar eso? Por ahí estos días veía la figura de una escultura hermosa donde hay una figura de un hombre y una mujer, el hombre cristiano y la mujer musulmana. Es una escultura maravillosa, espectacular. Y durante el día las dos figuras se van acercando y se van acoplando y al final del día terminan fusionadas y terminan siendo una sola escultura, una sola forma. Y es maravilloso. Tiene mil simbologías más bien, y mil explicaciones también. Pero a mí la que más me encanta es la de la unión de dos culturas tan diferentes como el cristianismo y el islamismo, ¿no? Un cristiano y una musulmán que se unen, que se casan. Pero fuera de eso, cómo desaparecen en ese momento todo tipo de ideologías, en este caso desde lo religioso, pero que podrían también traducirse a lo político, y cómo empieza a fundirse en uno solo. Esa simbología de la unidad, que todos sean uno, como era el ruego de Jesús, que todos sean uno. El tema de la unidad ha sido precisamente un tema recurrente entre los maestros de la humanidad, el tema de la unidad. Entendernos como uno solo. Entendernos y entender más bien y aceptar que todos somos los mismos, así creamos en mil dioses diferentes. Así creamos de mil maneras diferentes. Es aceptarnos, es entendernos, es cuidarnos por igual, porque así hacemos parte de la misma raza, hacemos parte de la misma familia. Si nosotros lográramos comprender ese concepto, se desaparecerían por completo las guerras religiosas, las guerras políticas, todo desaparecería porque entenderíamos que somos uno solo. Pero nuestras ideologías nos separan, nos dividen. Me asombraba ver esta semana, creo que ya está terminando la visita del Papa a Irak. Justamente esa visita me sorprendía. Yo decía, cuán interesante es que hoy un Papa, por ejemplo, una autoridad como es la del papado, llegue hasta Irak y pueda pedir esa unión y pedir que cese la violencia por temas religiosos y poderlo ver reunido con esas otras figuras de aquellas culturas, figuras religiosas de esas culturas, y poder ir trabajando en ese punto que le ha faltado tanto a la humanidad como es la del ecumenismo, ¿no? Cómo unirnos más bien en favor de la humanidad independiente de nuestras creencias. Y para allá vamos. Así como está pasando eso, pasará también con los derechos de las mujeres. No veo lejos yo, en la humanidad, el hecho de que empiecen a aparecer las posibilidades de que las mujeres también tengan derechos como los hombres
incluso en ese mundo religioso de las diferentes culturas, que no solamente en todas las culturas religiosas hayan sacerdotes, sino también sacerdotisas. ¿Quién quita que con el paso de los años lleguen a darse esas cosas? Y creo que para allá vamos, porque vamos cerrando, ya llevamos bastantes años en eso, el ciclo de la era de Piscis y entrando en el ciclo de la era de Acuario, y siempre se ha hablado de que la era acuariana será una era de la mujer, y ya lo empezamos a ver, ya empezamos a ver grandes figuras en el mundo de autoridad que son mujeres, y mujeres bien interesantes, mujeres que dan de qué hablar, y mujeres que ponen sus puntos de vista tan altos o incluso por encima de los puntos de vista en muchas ocasiones de los que tradicionalmente han sido mandos como han sido los hombres. Entonces todos los días se van viendo eso. Ahora, no es de un momento a otro, no es de un día para otro que se logra esto. Son logros conjuntos, son logros comunes de las mujeres. Hoy, el tema que la ONU propone para el Día Internacional de la Mujer de este año es Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Ese es el tema, ese es el trabajo al que le están apostando el día de hoy. Mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Y está claro que el virus del COVID o de la COVID-19 cambió, o es un punto más bien de giro en la humanidad. Aceleró procesos de cambio en la humanidad. Muchos de esos procesos de cambio no los alcanzamos a ver, no los alcanzamos a notar, pero cuando uno se pone a analizar a fondo, desde lo metafísico, lo que significa el virus, uno se da cuenta que definitivamente el mundo ya generó ese momento de ruptura total. Había un inicio de cambio, pero faltaba algo que lo transformara por completo, que hiciera clic, como dice uno, y que se acelerara ese cambio. Y este día, para este año en particular, celebra esos esfuerzos enormes que han realizado mujeres, niñas de todo el mundo a la hora de difundir un futuro más igualitario y la recuperación ante esta pandemia que hoy cobija a la humanidad, y resalta también las deficiencias que siguen persistiendo en ese mundo. Y hay que decir que las mujeres desean y merecen un futuro igualitario, sin más estigmatizaciones, sin más estereotipos, sin más violencia, un futuro que sea sostenible, pacífico, que sea con igualdad de derechos, de oportunidades para todas las personas. Así que el mundo necesita mujeres en todo lado, liderando y tomando decisiones. Y usted que me escucha hoy, mi querida mujer que me escucha hoy, que le estamos dedicando este programa, quiero decirte de frente que el mundo necesita que te empoderes, que el mundo necesita que lideres, que el mundo necesita que tomes decisiones. No te quedes esperando que sea alguien más, y mucho menos un hombre, quien tome la decisión por ti. Toma tu propia decisión, aprende a tomar tus decisiones. ¿Cuántas mujeres supeditadas a las decisiones de los hombres? Ya es hora de asumir responsabilidad. Yo siempre he colocado el ejemplo de que las mujeres venían en un crecimiento de maduración cual si fueran unas niñas esperando a ver qué les decían los papás. Y lamentablemente, hay que decirlo, el mundo era así. Pero ya es hora de que las mujeres entiendan que son individuos también. ¿Sí? Que son individuos, que son únicas. Y que a su vez, como son únicas y como son individuos, tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Y aquí viene un asunto bien interesante: el derecho a tomar sus propias decisiones. El derecho a decir, me gusta esto o me gusta aquello. El derecho a elegir si quieren ser madres o no. Así de sencillo.
si quieren ser esposas o no, si quieren entrar en el mundo laboral o no, si quieren incluso quedarse en casa o no. Todo eso son decisiones que tienen que empezarse a asumir de manera personal y con toda la responsabilidad que eso implica, porque eso viene acompañado de responsabilidad. Entonces, hoy vemos mujeres en representación de la vida pública, mujeres tomando decisiones alrededor del mundo. Y aunque todavía las cifras, igualitariamente hablando, son bajas para las mujeres, ya vemos cómo van creciendo esas cifras de participación. Mujeres, entiendan su papel, pero también como mensaje, una invitación especial es a que al entender el papel, lo tomen con todo lo que ustedes tradicionalmente han sido. Ya no de sumisas ni de ese tipo de cosas, pero sí empiecen a llenar el mundo de lo que ustedes saben hacer. Ustedes tienen valores espectaculares con los cuales llenar al mundo. Y el mundo, las mujeres tienen para llenar al mundo de ternura. Las mujeres tienen para llenar al mundo del instinto maternal, que significa instinto de cuidado. El mundo necesita hoy ese instinto de cuidado para no seguirlo destruyendo. Y el mundo necesita la fuerza de la mujer. Cuando se habla de fuerza, siempre se ha dicho que el hombre es más fuerte que la mujer, y eso es una mentira histórica. La mujer siempre ha sido y será más fuerte que el hombre. Un hombre no sería capaz ni siquiera de soportar unos dolores de parto, así que no vengamos aquí con el cuentico de que los hombres son más fuertes que las mujeres. Eso es una mentira. Las mujeres son más fuertes, aunque sean más sensibles. Y el mundo necesita precisamente esos sentimientos de sensibilidad, de ternura, y ese instinto maternal que es natural en las mujeres, porque no es más que un instinto de cuidado. Y hoy el planeta en pleno, incluida la humanidad, necesita ese instinto de cuidado. Esos y muchos más, por supuesto, valores que tienen las mujeres deben colocarse por parte de ustedes al servicio de la humanidad, al servicio del mundo. Así que sigan empoderándose, que el mundo tiende hacia allá. El mundo tiende a lo matriarcal. Y yo en lo personal vivo agradecido de que avance hacia allá. Vivo agradecido de que el mundo avance en ese sentido, de que crezca en ese sentido y de que empecemos a valorar el papel de la mujer en su justa y hermosa medida. Muchas gracias, y para todas las mujeres, que hoy sea un día espectacular, que hoy sea un día divino, porque todas valen la pena, porque todas son valiosas, porque todas son hermosas. Feliz día y muchas gracias por estar con nosotros, y hasta una próxima oportunidad en el camino de la felicidad. Un programa para la reflexión y la superación.